La tiraron al río porque pensaron que era ciega, hasta que un apache la rescató y ocurrió lo imposible. El frío fue lo primero, un frío que no era solo de la piel, sino que se colaba por los poros, mordía los huesos, y se instalaba en el alma con la certeza absoluta de la muerte. El agua del río Gualcarque, turbia y embravecida por las lluvias de la semana, tragó a la pequeña figura con una indiferencia ancestral. No fue un salpicón, fue una ingestión. La corriente, fuerte como un látigo, la arrastró bajo la superficie, envolviéndola en un manto líquido de barro y oscuridad. Para Luz, el mundo se había reducido a una sinfonía de terror. El rugido del agua llenaba sus oídos, anulando todo otro sonido. La presión en su pecho era una losa, un peso inmenso que le gritaba que abriera la boca, que respirara, que capitulara. Pero sus pequeños pulmones, aunque ardían como ascuas, se mantenían sellados por un instinto más profundo que el miedo, la rabia. Una rabia silenciosa, feroz, que era lo único cálido en aquel infierno helado. No podía ver. La densa agua lodosa y la noche cerrada se confabulaban para negarle ese sentido. Pero no era ciega. No lo había sido nunca. Ese había sido el error de ellos, su pecado de soberbia. Creían que porque sus ojos, de un verde pálido como el musgo de río, no se enfocaban en sus caras despiadadas, porque a veces vagaban sin un punto fijo, ella era menos que ellos, una inútil, una carga, algo que se podía tirar al río como se tira un cachorro enfermo. Sus manos, pequeñas y ya entumecidas, se agitaron en la oscuridad, buscando algo, cualquier cosa, a lo que aferrarse. Solo encontraron la frialdad resbaladiza de la corriente. Su vestido de algodón barato, una prenda desteñida y remendada, que había sido de otra niña antes que de ella, se hinchó con el agua, convirtiéndose en una ancla que tiraba de ella hacia las profundidades. Pensó en la abuela, en la voz cascada de la anciana cantándole esa canción antigua, una canción sobre una estrella que guiaba a los viajeros perdidos. La canción se mezcló con el rugido del río, un eco débil y distante, que se desvanecía tan rápido como el calor de su cuerpo. A kilómetros de allí, junto a una pequeña fogata que crepitaba desafiando la humedad de la noche, Nantan, hombre guerrero, se estremeció. No por el frío, al que estaba acostumbrado, sino por una sacudida interna, un pellizco en el centro del pecho que no provenía de él. Sus ojos, oscuros y profundos como pozos de obsidiana, se alzaron del fuego y escudriñaron la negrura del bosque que se extendía más allá del río. El viento traía un mensaje, pero estaba fragmentado, mezclado con el olor a tierra mojada, a pino y a ceniza. Era un hombre de complexión ancha, con el rostro tallado por el sol y el viento, y una cicatriz que le cruzaba la ceja izquierda, un recuerdo de una pelea con un oso años atrás. Su cabello, largo y negro con hebras de plata, caía sobre sus hombros cubiertos por una camisa de lana gruesa. No era un hombre dado a las fantasías. Su mundo era tangible, la piedra, el árbol, la huella, el rastro, pero aquella sensación era como un hilo invisible que tiraba de él, un llamado silencioso y urgente. Se puso en pie con un movimiento fluido. Su perro, un animal mestizo y fiel llamado Sombra, levantó la cabeza de entre sus patas y emitió un pequeño gruñido de interrogación. «Tranquilo, hermano», murmuró Nantan, aunque la inquietud también se reflejaba en sus palabras. «Algo pasa». Cogió su rifle, un Winchester viejo pero bien cuidado, y se adentró en la espesura, moviéndose con una sigilosa elegancia que parecía desafiar las leyes de la física. Las ramas bajas de los pinos no lo tocaban, sus pies apenas hacían ruido sobre el lecho de agujas. Se dirigía instintivamente hacia el río, hacia el lugar donde el pellizco en su pecho se hacía más intenso, más desgarrador. Luz ya no luchaba, la fuerza la había abandonado, su cuerpo era un trapo, una hoja a la deriva. La rabia había dado paso a una resignación helada, flotaba entre la conciencia y la nada, y en ese limbo, las imágenes de su corta vida desfilaron como sombras. La cara amable y cansada de la abuela, sus manos nudosas acariciando su cabello. El olor a pan recién hecho en la cocina de la pequeña casa de adobe. La risa de los otros niños del pueblo, una risa que siempre se cortaba cuando ella se acercaba, seguida de susurros y miradas que no podía enfocar pero que sentía como alfileres. Y luego, la cara de él. Su tío, Humberto, sus ojos pequeños y avariciosos, su aliento a aguardiente barato, cuando se había inclinado sobre ella esa misma tarde. «Es por tu bien, niña. No podemos cargar con una inválida. Tu abuela ya no está. Dios te recibirá en su gloria». Dios. ¿Qué Dios permitía esto? ¿Qué gloria había en esta oscuridad fría y sofocante? Un nuevo golpe de corriente la hizo girar.
Su espalda chocó contra algo duro. Algo que no era agua. Una roca. El impacto, aunque doloroso, le devolvió un jirón de conciencia. Con un último esfuerzo, una súplica muda de un cuerpo que se negaba a morir, enredó los dedos entumecidos en una grieta de la piedra. Ya no tenía fuerza para salir, para gritar, solo para aferrarse, para esperar. Nantan llegó a la orilla. El río bramaba, una bestia negra y espumosa, bajo la tenue luz de una luna menguante que se filtraba entre las nubes. Su mirada, entrenada para detectar el más mínimo movimiento, barrió la superficie. Nada, solo el agua, implacable. Iba a darse la vuelta, a atribuir la sensación a los nervios de una noche extraña, cuando algo llamó su atención. Un jirón de tela pálida, atrapado en una rama baja a la orilla. No era un color que perteneciera al río. Se acercó. Era algodón, de un vestido, y entonces, lo vio, no mucho más allá, semisumergida y casi irreconocible contra la roca negra. Una pequeña figura, pálida como la luna, inmóvil como la piedra a la que se aferraba. El corazón de Nantan, un órgano endurecido por la pérdida y la soledad, dio un vuelco en su pecho. Sin pensarlo, sin sopesar el peligro de la corriente, se zambulló. El agua lo golpeó como un muro, pero sus poderosos brazos cortaron la superficie con determinación. La corriente tiraba de él, queriendo añadir otro cuerpo a su colección, pero él era más fuerte. Luchó, braceando con una fuerza que le ardía en los músculos, hasta llegar a la roca. La niña estaba allí, pegada a la piedra, tan blanca que parecía hecha de cera. Su cabello oscuro empapado le cubría la cara como una funerosa cortina. No respiraba, o si lo hacía, era tan débil que no se percibía. Con una mano, Nantan la sujetó contra su pecho, notando el frío glacial de su piel a través de su ropa mojada. Con la otra, mantuvo el precario equilibrio contra la roca y la fuerza del río. No, murmuró, y su voz, ronca por el esfuerzo y la emoción, fue un susurro áspero contra el rugido del agua. No te llevarán. Hoy no. El viaje de regreso a la orilla fue una batalla épica contra un enemigo líquido e infinito. Cada golpe de agua era un intento de arrebatarle su frágil carga. Pero Nantan, con la niña apretada contra él como un talismán, no cedió. Cuando sus pies por fin encontraron el fondo fangoso y logró arrastrarse fuera del agua, cayó de rodillas, jadeando, con el cuerpo temblándole por el esfuerzo y la adrenalina. Sombra lo esperaba, ladrando de ansiedad, olfateando el pequeño bulto en sus brazos. Nantan tumbó a la niña con infinita delicadeza sobre el manto de agujas de pino. Le apartó el cabello de la cara. Era joven, no más de 7 u 8 años, y estaba mortalmente pálida. No había señales de vida. Un dolor profundo antiguo se apoderó de él. Había llegado demasiado tarde, o tal vez, el llamado que había sentido era el adiós de un alma que se iba. Pero entonces, algo se quebró dentro de él. No, no podía ser, no después de haberla sentido, de haber luchado contra el río por ella. Se inclinó, acercó su oído a su pequeña boca, fría como la piedra. Nada. Le colocó una mano en el diminuto pecho. No sentía el latido del corazón. Respira, ordenó, con una voz que era más una súplica que un mandato. Tienes que respirar, pequeña. Recordó lo que su abuelo le había enseñado, hace una eternidad, en otra vida. Giró a la niña de lado y dio unas palmadas firmes en su espalda. Un hilo de agua turbia salió de sus labios morados. Pero aún nada. La desesperación empezaba a envenenarlo. Le inclinó la cabeza hacia atrás, selló su boca con la de ella, y sopló, insuflando su propio aliento, su propia fuerza vital, en ese cuerpo helado. Una vez, 2 veces. En la tercera, el cuerpo de la niña se convulsionó. Una tos débil, un sonido desgarrador, que era el más hermoso que Nantan había escuchado en años, brotó de su garganta. Escupió más agua, un líquido amargo mezclado con bilis, y luego, con un quejido que era puro dolor, tomó una bocanada de aire, temblorosa, áspera, pero era aire. Sus ojos se abrieron, y Nantan contuvo la respiración. No eran los ojos de una niña muerta, no eran los ojos vacíos de alguien que se había rendido. Eran de un verde claro, inusual, como el jade que a veces se encontraba en las montañas. Y aunque estaban nublados por el terror, el dolor y la confusión, tenían una chispa, una tenacidad feroz que reflejaba la misma rabia que él había sentido en el río. Miraron a Nantan directamente, sin verlo del todo al principio, perdidos en la pesadilla de la que acababan de emerger. La niña tosió de nuevo, un sonido seco y doloroso, y su pequeño cuerpo se estremeció violentamente. Tranquila,
murmuró Nantan, su voz inusualmente suave, con manos que, a pesar de su tamaño y fuerza, podían ser sorprendentemente delicadas. La envolvió en su propia chamarra, que milagrosamente había quedado seca en la orilla, y la levantó en sus brazos. Pesaba menos que un cervatillo. Estás a salvo. Nadie te hará más daño. Ella no dijo nada. Solo lo miró. Sus ojos verdes clavados en el rostro curtido del hombre que la sostenía. No lloró, no gritó. Era un silencio elocuente, cargado de un trauma demasiado grande para las palabras. Nantan emprendió el camino de regreso a su cabaña, con Sombra siguiéndolos de cerca, olfateando el aire con recelo, como si supiera que el peligro no había pasado, que solo se había transformado. La cabaña de Nantan era un refugio de troncos y piedra, escondido en un claro a media hora del río. No era grande, pero era sólida, construida por sus propias manos y las de su padre. Dentro, olía a humo de leña de pino, a cuero curtido y a hierbas secas. Era un olor a hombre solo, a vida sencilla y a recuerdos enterrados. Al cruzar el umbral, la calidez del lugar, acumulada durante el día en las paredes de madera, lo recibió como un abrazo. Nantan colocó a la niña, aún envuelta en su chamarra, en el único sillón, un mueble grande y desgastado cerca de la chimenea, donde aún quedaban brasas vivas. Rápidamente, avivó el fuego, añadiendo unos leños secos. Las llamas crecieron, proyectando sombras danzantes por la habitación, iluminando las estanterías llenas de libros viejos, las herramientas colgadas con cuidado, la cama sencilla en un rincón. La niña seguía temblando, sus dientes castañeteando de manera incontrolable. Sus ojos, ahora más conscientes, recorrían la estancia con una mezcla de asombro y cautela. No parecía asustada de Nantan, sino vigilante, como un animalito salvaje que evalúa a un nuevo depredador. «Tienes que quitarte la ropa mojada», dijo Nantan, con una voz práctica, intentando ocultar la turbulencia que sentía. «Te daré algo seco». Ella no se movió, solo lo miró, y por primera vez, habló. Su voz era un hilillo de sonido, ronca por el agua del río y el frío. «¿Quién es usted?» «Me llaman Nantan», respondió él, arrodillándose frente a ella para estar a su altura. Su enorme figura parecía aún más grande en la pequeña cabaña, pero hizo un esfuerzo consciente por parecer inofensivo. «¿Y tú, cómo te llamas?» Ella dudó. Sus ojos verdes se entornaron un poco, estudiándolo. Parecía estar sopesando el riesgo de dar información. «Luz», susurró finalmente, como si confiara un secreto de vida o muerte. Luz, un nombre que significaba claridad, vida, lo opuesto a la oscuridad del río que acababa de intentar robársela. Nantan asintió con gravedad. «Es un buen nombre, Luz. Ahora por favor la ropa, te congelarás». Con movimientos torpes por el frío, Luz intentó desabrochar los botones de su vestido empapado. Sus dedos, azulados y entumecidos, no respondían. Nantan, tras un momento de vacilación, se acercó. «¿Puedo?», preguntó, su voz un rumor grave. Ella lo miró fijamente durante un largo instante, y luego, con una desconfianza que partía el corazón en alguien tan pequeño, asintió una vez, bruscamente. Él trabajó con eficacia, evitando su mirada para no intimidarla más. Le quitó el vestido y la enagua, ropas que eran poco más que harapos. El cuerpo que revelaron era escuálido, pálido como el mármol, con moretones violáceos en los brazos y las costillas, algunos frescos, otros antiguos. Nantan sintió un nudo de ira y dolor en la garganta. Esto no era solo el abandono de una noche. Esto era el mapa de una vida de negligencia. La envolvió rápidamente en una manta de lana gruesa y áspera, pero seca y cálida. Luego buscó en un baúl de cedro y sacó una camisa vieja de franela, blanda por incontables lavados. Era enormemente grande para ella, pero serviría. «Aquí. Esto te quedará mejor». Mientras ella se ponía la camisa, que le llegaba a los tobillos como un vestido, Nantan fue a la pequeña cocina anexa a la habitación principal y calentó agua en una tetera de hierro fundido. Añadió una pizca de las hierbas que cosechaba para el té, manzanilla para los nervios, un poco de tomillo para el calor. El aroma calmante se mezcló con el del humo de pino. Le llevó la taza humeante. Luz la cogió con ambas manos, como si absorbiera el calor de la cerámica. Sopló suavemente sobre el líquido y tomó un sorbo pequeño. Un estremecimiento le recorrió el cuerpo, pero esta vez no era solo de frío, era de alivio. El calor del té se extendió por su interior, descongelando algo más que sus miembros. «Gracias», murmuró, sin levantar la vista de la taza. Nantan se sentó en un taburete frente a ella, dejando una distancia respetuosa. El silencio se instaló entre ellos,
solo roto por el crepitar del fuego y los ocasionales sollozos residuales de luz. Sombra se acostó a sus pies, poniendo su cabeza sobre las pequeñas pantorrillas de la niña, como ofreciendo su propio calor. «Luz», dijo Nantan al fin, su voz cuidadosamente neutral. «¿Puedes decirme qué pasó? ¿Quién te hizo esto?» Ella apretó la taza con más fuerza. Sus nudillos se blanquearon. El recuerdo era una sombra tangible que cruzó su rostro. «Mi tío», susurró, «Humberto y otros hombres vinieron a la casa después de que la abuela se durmiera para siempre. Se durmiera para siempre». Una forma tan infantil y a la vez tan precisa de nombrar la muerte. Nantan asintió, animándola a continuar con su silencio. «Dijeron que yo era una carga, que no podían cuidar de una...» Dudó, y su voz se quebró, «de una ciega. Que no servía para nada, que era mejor para todos que yo ya no estuviera». La palabra ciega resonó en la cabaña. Nantan miró sus ojos, esos ojos verdes y claros, que incluso ahora en la penumbra, parecían captar el brillo de las llamas. No se veían ciegos, se veían diferentes, como si miraran a través de las cosas, o más allá de ellas. «Pero tú no eres ciega», afirmó él, no como una pregunta sino como una declaración. Luz alzó la mirada hacia él, y por primera vez, hubo un destello de algo que no era miedo ni dolor, era sorpresa. «No», confirmó, su voz un poco más firme. «No lo soy. Solo, las cosas a veces se ponen borrosas. O veo doble, y me duele la cabeza, mucho, cuando miro fijamente. Pero puedo ver». Les dije, se lo dije, pero no me creyeron. O no quisieron creerme. La magnitud de la maldad le dejó sin aliento a Nantan. No era solo un crimen de oportunidad. Era un acto de crueldad deliberada, basado en una suposición arrogante, en la negativa a ver más allá de un defecto percibido. Habían arrojado a esta niña, viva y consciente, a una muerte fría y aterradora, simplemente porque era más fácil deshacerse de ella que entenderla. «Ellos son los ciegos», dijo Nantan, y su voz tenía un filo de hielo, «los verdaderamente ciegos». Luz lo miró, y en sus ojos se formaron lágrimas que por fin comenzaron a caer. No eran lágrimas de autocompasión, sino de una rabia y una tristeza tan profundas que trascendían su edad. Lloró en silencio, los hombros sacudidos por temblores contenidos. Nantan no hizo ningún movimiento para consolarla físicamente. Sabía por instinto que ese contacto no sería bienvenido aún, pero su presencia, su quietud, era un muro contra el mundo que había intentado destruirla. «¿Por qué?», preguntó él suavemente. «¿Había algo más? ¿Algo que querían?» Ella tragó saliva, intentando controlar el llanto. «La casa», logró decir entre sollozos. «La pequeña casa de la abuela. Está en el pueblo, cerca de la iglesia. Es pequeña, pero el terreno es grande. Tío Humberto siempre decía que podía venderlo a un hombre que quiere construir una cantina nueva. La abuela nunca quiso. Dijo que era lo único que me quedaría a mí». Ahí estaba. La avaricia, el motivo más viejo y ruin del mundo. Un pedazo de tierra valía más que una vida. Cuando la abuela se durmió, él vino con sus amigos. Dijo que ahora él decidía. Y que yo no contaba. El relato se desvaneció en un susurro. El agotamiento, el trauma y el calor del fuego finalmente la vencían. Sus párpados pesaban. La taza de té casi se le cae de las manos. Nantan se la cogió con cuidado. «Duerme, Luz», dijo, su voz más suave de lo que había sido en años. «Estás a salvo aquí. Esta es una casa de piedra. Las malas cosas no pueden entrar en una casa de piedra». Era algo que su madre le decía a él cuando era niño. Una superstición, quizás, pero en ese momento sonaba una verdad absoluta. La niña sintió apenas un movimiento de la cabeza y sus ojos se cerraron. No fue un sueño plácido. Su cuerpo seguía tenso, sus músculos se estremecían con espasmos residuales. Pero estaba viva, y estaba a salvo. Nantan la observó dormir durante un largo rato. La luz del fuego jugaba en su rostro, iluminando las pestañas oscuras y húmedas sobre sus pómulos pálidos. Era tan frágil, tan increíblemente pequeña contra la inmensidad de la maldad que había enfrentado. Y sin embargo, había sobrevivido. Había luchado, se había aferrado a una roca en medio de la oscuridad. Se levantó con un suspiro que venía de lo más profundo de su ser. Se acercó a la ventana y apartó la pesada cortina de lona. Afuera, la noche seguía siendo negra, el viento susurraba secretos entre los pinos. El mundo era frío e indiferente, pero dentro de la cabaña, por primera vez en muchos años, había un punto de calor, un punto de luz. Y su nombre era Luz.
La cubrió con otra manta y se sentó en el suelo, apoyando la espalda contra el sillón, decidido a velar su sueño. Sombra se acurrucó a su lado, emitiendo un profundo suspiro de satisfacción. Nantan no era un hombre de fe. Había enterrado demasiadas esperanzas, había visto demasiada crudeza en la vida de la frontera y en la de los suyos. Pero aquella noche, algo se había quebrado y se había rehecho dentro de él. Un instinto protector, antiguo y casi olvidado, había despertado. Aquella niña no era su sangre, pero ya era su responsabilidad. Una responsabilidad que había surgido de las aguas frías de un río y se había enraizado en el suelo de piedra de su hogar. Cerró los ojos, no para dormir, sino para escuchar. El fuego crepitaba, el viento cantaba, y la respiración de la niña, superficial pero constante, era un milagroso ritmo contra el silencio de la noche. El amanecer llegó pálido y húmedo, filtrándose por las rendijas de las contraventanas de madera. Los primeros rayos de sol iluminaron el polvo danzante en la cabaña, transformando la estancia en un lugar casi mágico. Luz se despertó con un sobresalto, un jadeo ahogado atrapado en la garganta. Por un momento de pánico cegador, no supo dónde estaba. Solo recordaba el frío, la oscuridad, la sensación de ahogo. Pero entonces, los olores la alcanzaron: humo, lana, hierbas, y el calor. Un calor sólido y real. No el calor efímero del sol, sino el de un refugio. Sus ojos se ajustaron a la penumbra. Vio las vigas de madera del techo, las estanterías llenas de objetos, las pieles en el suelo, y luego vio al hombre. Nantan estaba sentado en el suelo, junto al sillón, dormido. Su cabeza, coronada por esa melena negra y plateada, había caído hacia un hombro. Su rostro, en reposo, perdía parte de su dureza, mostrando las huellas de la edad y el cansancio. La cicatriz en su ceja parecía una línea de plata a la tenue luz. La memoria regresó a ella en un torrente. El río, la roca, sus brazos fuertes sacándola del agua, la cabaña, el té caliente. Y sus palabras: ellos son los ciegos. Se movió un poco, y el crujido de la madera del sillón, suficiente para despertar a Nantan. Sus ojos se abrieron de inmediato, alertas, sin la pesadez del sueño. Se giró hacia ella. «Buenos días», dijo, su voz ronca por la noche en vela. «¿Cómo estás?» Luz consideró la pregunta. Su cuerpo le dolía por todas partes, como si la hubieran golpeado con palos. Tenía la garganta rasposa, y la cabeza le latía con un dolor sordo y familiar. Pero estaba seca, y caliente, y viva. «Me duele todo», respondió, con su habitual franqueza infantil. Una sonrisa casi imperceptible asomó a los labios de Nantan. «Es normal. Has luchado contra un río, y has ganado. El dolor es el precio de la victoria». Se puso en pie, estirando su cuerpo con algún que otro crujido articular. Avivó el fuego, y puso una olla con avena para el desayuno. El aroma a comida simple y caliente llenó la cabaña. Mientras comían en silencio, Luz lo observaba. Observaba la manera en que se movía, eficiente y seguro en su espacio. La forma en que trataba a su perro, con una palmada cariñosa en la cabeza. La manera en que sus ojos, tan oscuros, lo veían todo: el fuego, la ventana, a ella. «Usted es diferente», dijo ella finalmente, rompiendo el silencio. Nantan dejó la cuchara. «¿Diferente a qué?» «A los hombres del pueblo. A mi tío. Usted, mira, de verdad mira». Él asintió lentamente. «En mi familia, decimos que un hombre que no ve el mundo a su alrededor es un hombre que ya está muerto. Solo no sabe que ha caído». «¿Es usted apache?», preguntó ella, con esa curiosidad directa de los niños. «Sí, de la banda de los Chiricahua, aunque hace mucho que no vivo con ellos. En el pueblo dicen que los apaches son salvajes, que son crueles». Nantan no se inmutó. Había oído eso y cosas peores toda su vida. «¿Y tú qué crees, Luz? ¿Soy yo cruel?». Ella lo miró, sus ojos verdes escudriñándolo sin piedad. «No, usted es quieto, como la piedra a la que me agarré». La analogía, tan precisa, lo conmovió profundamente. «La piedra te salvó», dijo él. «Yo solo te saqué del agua». «Pero usted la sintió», replicó Luz, y fue como si una pieza crucial del rompecabezas encajara para ella. «Usted vino a buscarme, yo lo estaba llamando, con mi mente. Cuando ya no podía más, pensé en la canción de mi abuela, y luego pensé en que no quería estar sola, y usted vino». Nantan contuvo el aliento. El pellizco en el pecho, el llamado, no había sido su imaginación, había sido ella. Esta niña flaca, maltratada, con sus ojos que no se enfocaban del todo bien.
Tenía algo, una conexión, una fuerza que él no podía explicar. Sí, admitió, su voz grave. Te sentí. Un entendimiento silencioso pasó entre ellos, un puente tendido sobre el abismo de sus diferencias de edad, raza y experiencia. Eran dos almas solitarias, una curtida por la vida, la otra apenas empezando a ser moldeada por su crudeza, y sin embargo en ese momento se reconocían. Después del desayuno, Nantan le dio ropas limpias. Eran prendas viejas que habían sido de un niño, de cuando su hermano menor vivía allí, hace una década. Le quedaban grandes, pero eran secas y cómodas. Mientras Luz se las ponía detrás de un biombo, Nantan recogió su vestido mojado y rasgado para tirarlo. Al cogerlo, algo duro y pequeño, golpeó contra el suelo de madera. Era un objeto que había estado escondido en un dobladillo roto, un bolsillo secreto, que la abuela, con su previsión llena de amor, le había cosido. Se agachó y lo recogió. Era una pequeña caracola blanca, de las que se encuentran en los ríos de la montaña, pulida por el tiempo y el agua, y atada a ella con un hilo de cuero desgastado, había una moneda. No era una moneda corriente, era vieja, de plata, española probablemente, de esas que circulaban hacía un siglo. Pero no era su antigüedad lo que le hizo quedarse helado, era lo que había en ella. Con manos que de repente se sentían torpes y pesadas, Nantan se acercó a la luz de la ventana. La moneda estaba grabada. En una cara, tenía una figura que parecía un guerrero con un arco. Y en la otra había una marca, un símbolo, un círculo con una grieta que lo recorría como un rayo, o como un río dividiendo una montaña. El mundo de Nantan se detuvo. El aire se espesó en sus pulmones. El sonido del fuego, del viento, de la propia luz, moviéndose detrás del biombo, todo se desvaneció en un zumbido lejano. Él conocía ese símbolo. Lo había conocido desde niño. Estaba grabado en la piedra sobre la puerta de la cabaña, una marca que su bisabuelo había puesto para bendecir el hogar. Estaba tatuado, pequeño y discreto, en la piel sobre su propio corazón. Era el símbolo de su clan familiar, de los Lobos Solitario, un pequeño grupo de apaches que se había mezclado con colonos y había perdido su nombre para la historia oficial, pero no para sí mismos. Era un símbolo único, que no aparecía en ningún libro, en ningún tratado. Solo se transmitía de padres a hijos. ¿Cómo podía esta niña, esta luz, de un pueblo lejano, tener esto? Esta moneda no era un amuleto cualquiera. Era un tagua, un objeto de identificación, de pertenencia. Se lo daban a los miembros de la familia cuando partían, para que siempre llevaran un pedazo de su hogar consigo. Su mente, entumecida por la conmoción, empezó a hacer cálculos. La edad de Luz, la historia de su abuela, la casa en el pueblo, una posibilidad, tan enorme y descabellada que le hizo tambalearse, comenzó a tomar forma en su mente. Luz, logró decir, y su voz sonó como si le hubieran frotado la garganta con arena. Esta moneda, ¿de dónde la sacaste? Ella asomó la cabeza por detrás del biombo, ya vestida con las ropas demasiado grandes, que le daban un aire de espantapájaros pequeño y vulnerable. Es mi amuleto, dijo, me lo dio mi mamá. Nantan sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Tu mamá? Tragó saliva. ¿Dónde está tu mamá, Luz? El rostro de la niña se ensombreció. Una tristeza infinita, la misma que había visto en el río, volvió a sus ojos. Se fue, susurró. Hace mucho tiempo. Cuando yo era un bebé, la abuela dijo que se tuvo que ir, que el mundo era muy grande, y a veces se llevaba a las personas, pero que me dejó eso para que no la olvidara. Y me dijo que si alguna vez estaba en un peligro muy grande, buscase a alguien que reconociera la marca, que esa persona me ayudaría. Sus palabras, simples y devastadoras, resonaron en la cabaña como un trueno. Nantan se dejó caer pesadamente en el taburete. La moneda ardía en su palma, un trozo de metal frío que contenía la clave de un misterio que había perseguido su familia durante una generación. Miró a la niña, realmente la miró. Más allá de la palidez, de la delgadez, de los moretones, buscó en la forma de sus ojos, en la línea de su mandíbula, en el arco de sus cejas, y entonces, lo vio. No era un parecido obvio, no era una copia, era un eco, un fantasma familiar en la curva de su pómulo, en la determinación silenciosa de su mirada. Su corazón, el corazón de piedra que había enterrado sus propias pérdidas, comenzó a latir con una fuerza salvaje, dolorosa, que le arrancó el aliento. Las lágrimas, que no había derramado en 20 años, le nublaron la visión. Luz, susurró, y su voz era un quebranto, un susurro cargado de la emoción de toda una vida.
¿Cómo se llamaba tu madre? Ella lo miró, confundida por la intensidad de su reacción, por el temblor en sus manos, por las lágrimas que asomaban en los ojos de aquel hombre tan fuerte y quieto. Elena, dijo, con la inocencia de quien no comprende el peso de un nombre. Se llamaba Elena. Y entonces Nantan, el hombre que había sobrevivido a guerras, pérdidas y a la soledad más absoluta, se desmoronó. Una sola lágrima, caliente y salada, recorrió la cicatriz de su ceja y cayó sobre la moneda que sostenía. Dios mío, jadeó, mirando a la niña como si la viera por primera vez, como si estuviera viendo un milagro, un fantasma, una redención imposible. Luz, tu madre. Elena hizo una pausa, luchando por formar las palabras, por darle voz a una verdad que cambiaba todo. Elena no se fue. Sus ojos, llenos de un dolor y un asombro infinitos, se encontraron con los de ella, que empezaban a abrirse con una lenta, terrible comprensión. Elena era mi hermana. El silencio que siguió fue más estruendoso que el rugido del río. La revelación flotó en el aire entre ellos, densa e incrédula. Luz, la niña que habían tirado al río por ser una carga, por no ser de nadie, estaba mirando al único hombre que la había buscado, que la había salvado, no por caridad, sino por un lazo de sangre que el destino, de la manera más cruel y milagrosa, había vuelto a tejer. Y fuera, muy a lo lejos, el sonido de unos caballos acercándose a la cabaña, y la voz áspera y ebria de un hombre gritando, rompió el hechizo. «Oye, indio, sal, tenemos que hablar de lo que es nuestro». Era la voz de Humberto. Habían encontrado su rastro. La voz, como un cuchillo sucio rasgando la paz de la mañana, atravesó las paredes de madera de la cabaña. «Oye, indio, sal, tenemos que hablar de lo que es nuestro». La palabra indio, cargada de desprecio, se estrelló contra el silencio sagrado que había dejado la revelación. El mundo, que se había contraído hasta contener solo la moneda, el nombre Elena y los ojos atónitos de Luz, se expandió de golpe, violento y amenazante. La conmoción en el rostro de Nantan se solidificó al instante. Las lágrimas que asomaban se secaron, absorbidas por un fuego interno que transformó sus rasgos. La ternura y el quebranto dieron paso a una alerta feroz, primitiva. Su cuerpo, que un segundo antes parecía desmoronado por el peso de la memoria, se tensó como el arco de un cazador. Ya no era solo el hombre que había encontrado a su sobrina. Era el guerrero que protegía su territorio, su sangre. Sus ojos, oscuros y gélidos, se encontraron con los de Luz. En los verdes de la niña, la comprensión lenta y dolorosa de su parentesco fue barrida por una oleada de puro terror. El color se esfumó de sus mejillas, dejándolas otra vez de un blanco cadavérico. Su pequeño cuerpo se encogió, como si intentara desaparecer dentro de la camisa de franela demasiado grande. «Es él», susurró, y su voz era el sonido de las hojas secas arrastradas por el viento. «Mi tío». Nantan no dijo una palabra. Se movió con una rapidez y silencio aterradores. Cruzó la habitación en dos zancadas largas. Con una mano, cogió su rifle Winchester, que estaba apoyado junto a la puerta. Con la otra, hizo un gesto rápido y firme a Luz. «Esconde la moneda», ordenó, su voz un susurro áspero y urgente. «Ahora, y tú detrás del baúl. No salgas, no hagas un solo sonido». Luz, paralizada por el miedo, asintió con un movimiento espasmódico de la cabeza. Sus dedos temblorosos cerraron con fuerza sobre la moneda, cuya marca ahora significaba algo que su mente no podía ni empezar a abarcar. Se deslizó del sillón y se arrastró hacia el rincón más oscuro de la cabaña, donde un baúl de cedro grande y pesado ofrecía una frágil barrera. Se acurrucó allí, haciendo su cuerpo lo más pequeño posible, envolviéndose en la manta como en un capullo protector. Sombra, el perro, se le acercó, su cuerpo rígido, un gruñido bajo y continuo vibrando en su garganta. Nantan echó un vistazo rápido por la rendija de una de las contraventanas. Afuera, en el claro bañado por el pálido sol de la mañana, había 3 hombres a caballo. Los reconocía. Humberto, el tío, era un hombre enclenque con un biguste sucio y un sombrero de fieltro grasiento. Sus ojos, pequeños y demasiado juntos, recorrían la cabaña con una mezcla de avaricia y cobardía. Los otros 2 eran matones del pueblo, tipos duros y brutales que olían a sudor y aguardiente barato incluso a distancia. Uno de ellos, un tipo ancho con una cicatriz en la barbilla, sostenía una escopeta de 2 cañones descansando negligentemente sobre su montura. 3 contra 1. Y él con una niña a la que proteger. Las probabilidades eran malas, pero la cabaña era su fortaleza. Y la rabia, un veneno dulce y familiar,
empezaba a hervir en sus venas. «Sé que estás ahí, Apache», gritó de nuevo Humberto, su voz quebrada por el miedo que intentaba ocultar con arrogancia. «La niña es de mi familia, es mi responsabilidad, no puedes robártela». Nantan abrió la puerta solo lo suficiente para que su silueta llenara el marco. No salió, se quedó en el umbral, el rifle sostenido, no en posición de disparar, pero sí visible, una promesa de violencia latente. Su presencia era tan sólida e inmóvil como la cabaña misma. «La niña no es una responsabilidad», dijo Nantan, y su voz no alzó el tono, pero cortó el aire como el filo de un hacha. «Es una persona, y no la robé. La salvé, de un río, de usted». Humberto se encogió ligeramente en su silla de montar. Los ojos de los otros dos hombres se encontraron, una chispa de incomodidad pasando entre ellos. No sabían los detalles, solo que había que recuperar lo que era suyo. «Eso son mentiras», chilló Humberto enrojeciendo. «La niña es problemática. Se cayó al río jugando. Nosotros íbamos a rescatarla, pero tú te la llevaste». Desde su escondite Luz apretó los puños. La mentira era tan grande, tan cínica, que le mordió el alma. Quería gritar, salir y enfrentarse a él, decirle al mundo lo que habían hecho. Pero el miedo era una losa sobre su pecho. «Usted la tiró», declaró Nantan, sin alterarse. Su mirada no se apartaba de Humberto, clavándolo como un alfiler. «Usted y sus amigos, porque pensó que no servía para nada. Porque quería su tierra». El hombre de la escopeta, el de la cicatriz, escupió al suelo. «Son palabras de un indio borracho, Humberto. No le hagas caso. Saca a la chica y nos vamos». Nantan desvió su mirada glacial hacia el hombre. «Mi nombre es Nantan, y esta es mi tierra. La niña se queda. Ustedes se van. Ahora». Hubo un silencio pesado. El caballo de Humberto piafó, nervioso, sintiendo la tensión. El viento susurraba entre los pinos, como si la naturaleza misma contuviera la respiración. Humberto miró a sus compañeros, buscando apoyo. La confianza brutal en sus ojos lo animó. «No me voy a ningún lado sin lo que es mío», vociferó, y de repente, desenfundó un revólver viejo y oxidado. «Es mi sangre, tengo derecho». El sonido del martillo al ser amartillado fue un chasquido seco y mortal en la mañana. Todo pasó en una fracción de segundo. Nantan no se inmutó, no retrocedió. Su voz, cuando habló, fue más baja, más peligrosa, impregnada de una calma aterradora. «Usted renunció a cualquier derecho sobre su sangre cuando decidió que el río era una cuna», dijo. «Ahora apunte esa cosa a otro lado, o se arrepentirá». El corazón de Luz latía con tanta fuerza que sentía que le rompería las costillas. Contuvo la respiración, sus ojos, abiertos de par en par, clavados en la espalda ancha de Nantan. Él era el único muro entre ella y la oscuridad que había vuelto a buscarla. Humberto titubeó. El arma en su mano temblaba ligeramente. La frialdad absoluta de Nantan, la certeza de que no estaba mintiendo, que estaba dispuesto a todo, lo estaba desarmando. «Vamos, Humberto», urgió el otro matón, un hombre flaco con una dentadura podrida. «Disparamos y entramos». «¿Qué más, doña?» «Sí», dijo el de la cicatriz, levantando lentamente la escopeta. «Un indio menos, no le importa a nadie». La escopeta se alineó con el pecho de Nantan. Fue entonces cuando Sombra, que había estado gruñendo silenciosamente a los pies de Luz, no pudo contenerse más. Un ladrido feroz, profundo y lleno de advertencia, estalló en la cabaña. El perro salió disparado de detrás del baúl, plantándose entre Nantan y la puerta, sus colmillos al descubierto, una bestia protectora. El movimiento, el sonido inesperado fue el detonante. El hombre de la escopeta, sobresaltado, apretó el gatillo. La explosión ensordecedora llenó el mundo. La descarga de postas se estrelló contra el marco de la puerta, a centímetros de Nantan, astillando la madera vieja. El ruano fue atronador. El olor a pólvora, agrio y violento, impregnó el aire. Nantan no se lanzó al suelo, no dio un salto. Se agachó ligeramente, un movimiento fluido de felino, y en el mismo instante en que el humo se dispersaba, su rifle ya estaba en su hombro. No había apuntado, ya estaba apuntando. No disparó al hombre de la escopeta, disparó al caballo de Humberto. Era un cálculo frío, preciso. Un hombre muerto era un mártir, un problema legal, un rastro de sangre que podía llevar a su puerta. Un caballo herido era caos, distracción, miedo. La bala impactó limpiamente en la pata delantera del animal. El caballo relinchó con un sonido de agonía pura y se encabritó violentamente, lanzando a un Humberto aterrorizado por los aires. El hombre cayó pesadamente sobre la tierra húmeda,
soltando el revólver, y rodó varios metros con un grito ahogado. El claro se convirtió en un infierno de confusión. El caballo herido coceaba y corcoveaba, cegado por el dolor. Los otros dos caballos, asustados por el disparo y el relincho, dieron vueltas, desbocados, mientras sus jinetes luchaban por controlarlos. El hombre de la escopeta, que había recargado a toda prisa, ya no tenía un blanco claro. Nantan se había movido, fundiéndose con la sombra del porche. «¡Bajen de los caballos! ¡Bajen!», gritó el flaco, desmontando torpemente, su rifle ahora en las manos. Nantan aprovechó el momento. Desde la sombra, su voz surgió, clara y cortante como el cristal. «El siguiente disparo no será a un animal», anunció. «Se irán ahora y llevarán a ese desgraciado con ustedes, o enterraré a 3 hombres hoy mismo. La elección es suya». No había jactancia en sus palabras, solo un hecho. Una verdad tan sólida como la roca sobre la que se había construido la cabaña. El hombre de la cicatriz, con la escopeta humeante, miró hacia la sombra de donde provenía la voz. No vio a Nantan, pero sintió su mirada. Sintió la puntería invisible del rifle apuntando a su centro. Miró a su compañero el flaco, que parecía menos seguro ahora, con Humberto gimiendo en el suelo. Miró al caballo herido, cuya pata colgaba en un ángulo antinatural. El cálculo rápido de un hombre acostumbrado a la violencia le dijo que habían perdido la ventaja, que el apache en su guarida era un hueso demasiado duro de roer. «Maldita sea», escupió. «Esto no ha terminado, indio». «Sí», replicó la voz desde las sombras. «Ha terminado. Recojan su basura y váyanse». Con rencor, con el orgullo herido, los dos matones agarraron a Humberto maltrecho y quejumbroso, y lo subieron a la montura del hombre flaco. El de la cicatriz cogió las riendas del caballo cojo, y a tirones, los 3 hombres empezaron a alejarse del claro, seguidos por los insultos mudos de su derrota, y el llanto lastimero del animal herido. El sonido de los caballos se desvaneció entre los árboles. El silencio regresó, pero era un silencio diferente. Roto, mancillado por el olor a pólvora, la madera astillada y el miedo. Nantan permaneció en su posición 1 minuto más, luego 2, escudriñando el bosque, asegurándose de que no fuera una trampa, que no se hubieran quedado atrás. Finalmente, con un suspiro que parecía salir de lo más profundo de sus huesos, bajó el rifle y se volvió hacia el interior de la cabaña. Sus ojos buscaron inmediatamente el rincón del baúl. Luz seguía allí, acurrucada, pero ya no estaba escondida. Se había levantado, estaba de pie, pálida y temblando como un álamo en la tormenta. Pero de pie. Sus pequeños puños estaban apretados a los lados del cuerpo. En sus ojos verdes, el terror no se había ido, pero se mezclaba con algo nuevo, algo feroz y deslumbrante, un respeto absoluto, una admiración primitiva. Había visto al guerrero, había visto la piedra contra la que se habían estrellado sus demonios. Nantan cruzó la habitación y se arrodilló frente a ella, descendiendo a su altura. Su rostro, que momentos antes era una máscara de hierro, se suavizó. La cicatriz de su ceja parecía más profunda, el cansancio más evidente. «¿Estás bien?», preguntó, y su voz era áspera por la tensión, pero suave en su intención. Luz asintió, incapaz de hablar. Sus ojos bajaron hacia la mano de Nantan, que aún sostenía el rifle, y luego volvieron a su rostro. Usted le disparó al caballo», logró decir, su voz, un hilo de sonido. «Era la forma de detenerlo sin matar a un hombre», explicó él con sencillez. «A veces, la violencia más inteligente es la que causa el menor daño permanente». Ella lo miró, procesando esa verdad compleja y adulta. Luego su mirada se desvió hacia la puerta, hacia los restos de la descarga de escopeta. «Van a volver», susurró. Y no era una pregunta, era una certeza. «Sí», asintió Nantan, sin adornos. «Van a volver. Y probablemente con más hombres, o con el alguacil, intentando torcer la ley a su favor». «¿Y qué vamos a hacer?». La pregunta, ese nosotros tan natural y a la vez tan revolucionario, resonó en la cabaña. Nantan la miró. Esta niña que era el eco de su hermana perdida, esta pequeña luchadora que había sobrevivido a lo impensable. Vio el miedo en ella, pero también vio la misma tenacidad que lo había llevado a través del río. La misma que había sostenido a Elena. «Nosotros», dijo, poniendo un énfasis deliberado en la palabra, «no vamos a esperarlos aquí». Se puso en pie y fue hacia un arcón bajo su cama. Lo abrió y empezó a sacar provisiones, una bolsa de cuero con sal y harina, un paquete de carne seca, cantimploras. «Tenemos que irnos, Luz. Este lugar ya no es seguro. Ellos saben dónde estamos. Tenemos que perdernos». «¿Irnos?», preguntó ella a su mundo,
que acababa de encontrar un punto fijo, volviéndose a desestabilizar. ¿A dónde? Nantan se detuvo y la miró. En sus ojos oscuros había una determinación que trascendía el peligro inmediato. Había un propósito recién encontrado. A las montañas, dijo. A un lugar que solo yo conozco. Un lugar donde tu madre y yo éramos felices cuando éramos niños. Un lugar al que nadie, especialmente Humberto, podrá seguirnos. La mención de su madre en este nuevo contexto hizo que Luz se estremeciera. La moneda en su mano, que se le había clavado en la palma de lo fuerte que la apretaba, pareció arder de nuevo. ¿Mi madre estuvo allí?, preguntó, su voz llena de un anhelo tan profundo que era casi un dolor físico. Sí, confirmó Nantan, y por primera vez, una sombra de una sonrisa genuina, dolorosa pero real, tocó sus labios. Allí, era nuestro refugio, y ahora será el tuyo. Empezó a hacer la mochila con movimientos eficientes, metiendo mantas, el té de hierbas, un pequeño botiquín, municiones. Luz lo observaba, la realidad de la huida asentándose sobre ella. Pero esta vez, el miedo estaba mezclado con algo más. No estaba sola, tenía a alguien, tenía familia. Nantan, dijo ella, probando el nombre de su tío en su boca. Sonaba a fuerza, sonaba a seguridad. Él se volvió hacia ella. Sí, Luz. Antes de que llegaran, usted dijo que Elena era su hermana. El aire se contuvo de nuevo. La urgencia de la huida se detuvo por un momento, cediendo ante el peso de la verdad. Sí, dijo él, su voz más suave, mi hermana menor. Se fue del pueblo hace casi 9 años. Desapareció. Siempre pensé que algo malo le había pasado. O que se había ido porque no quería estar aquí. Se acercó y se arrodilló de nuevo frente a ella. Su mirada era intensa, llena de una emoción contenida. Luz, ¿tu abuela te habló de tu padre? Ella negó con la cabeza, un movimiento lento. No, solo decía que era un hombre de paso, que se fue antes de que yo naciera. Nantan asintió, como si esa pieza también encajara en un rompecabezas triste. Elena, mi hermana, soñaba con ver el mundo más allá de estas montañas. Era diferente, como tú. Tenía esa misma luz en los ojos. Un día, simplemente se fue. No dejó nota. Nada. Mi padre, tu abuelo, murió poco después. De corazón roto, creo yo. Yo me quedé aquí, cuidando de este lugar. Esperando, aunque ya no sabía qué esperar. Alzó la mano y, con una timidez que era conmovedora en un hombre de su tamaño, tocó suavemente un mechón del cabello oscuro de Luz. Hasta ayer, susurró, hasta que el río me trajo de vuelta un pedazo de ella. Luz sintió cómo las lágrimas le llenaban los ojos de nuevo, pero no eran lágrimas de miedo o de dolor, eran de una tristeza enorme, compartida, por una historia que no era solo suya, sino de un hombre que había vivido años en la sombra de una pérdida. ¿Y por qué me dejó con la abuela?, preguntó Luz, su voz quebrada. ¿Por qué no se quedó conmigo? Nantan suspiró, un sonido cargado del peso de los años. No lo sé, pequeña. Tal vez estaba asustada. Tal vez creyó que era lo mejor para ti. O tal vez. Su mirada se volvió hacia la puerta, hacia el camino que Humberto había tomado. Tal vez había algo, o alguien, de lo que tenía que huir. La posibilidad siniestra y plausible se instaló entre ellos. La avaricia de Humberto por la tierra no era nueva. Tal vez la amenaza para Elena había sido real incluso entonces. Tenemos que irnos, dijo Nantan, poniendo fin al momento, su voz recuperando su practicalidad. Ahora, coge tu manta y la moneda, no la pierdas. Luz asintió, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. El miedo a la huida era real, pero palidecía ante la revelación de quién era, de dónde venía. Ya no era la niña desechable, la supuesta ciega. Era Luz, la sobrina de Nantan, la hija de Elena. Mientras Nantan terminaba los preparativos, asegurándose de que el fuego estuviera completamente apagado, de que no quedara nada crucial, Luz se acercó a la ventana y miró el claro vacío. Allí estaba la mancha oscura en la tierra, donde el caballo de Humberto había sangrado. Allí estaban las huellas de los cascos que se alejaban. El mundo afuera era frío y peligroso. Pero cuando se volvió y vio a Nantan, alto y sereno, cargando la mochila y su rifle, con Sombra fiel a su lado, sintió una chispa de calor en su pecho. No era el calor del fuego de la chimenea, era el calor de la pertenencia, de la sangre encontrada. ¿Estás lista?, preguntó él, extendiendo una mano callosa. Ella miró la mano, luego su rostro, y por primera vez,
desde que su abuela habíase dormido para siempre, una sonrisa verdadera, pequeña y temblorosa, pero real, asomó a sus labios. «Sí», dijo, y tomó su mano. «Estoy lista». Cruzaron el umbral de la cabaña, dejando atrás el refugio conocido por lo incierto de las montañas. Nantan cerró la puerta con un golpe seco que resonó como un punto final. No miró atrás. Su mirada estaba puesta en la espesura, en el camino que subía hacia las cumbres, hacia el pasado, hacia un refugio que guardaba los ecos de una hermana perdida y que ahora protegería a su hija. Luz, con su pequeña mano firmemente agarrada a la de su tío, caminó a su lado. El miedo no se había ido, pero ahora estaba acompañado de algo poderoso, algo que le daba valor. Miró hacia adelante, hacia el vasto y desconocido bosque, y por primera vez, no vio una amenaza, sino un comienzo. El refugio no era una cabaña, sino el corazón mismo de la montaña. Una cueva ancha y seca, oculta tras una cortina de enredaderas y rocas, con el sonido de un manantial de agua cristalina que brotaba de las profundidades de la piedra para formar un pequeño estanque antes de desaparecer de nuevo. El aire olía a tierra húmeda, a musgo y a quietud. Era el lugar que Nantan había prometido, el santuario de su infancia. Luz se sentó en una manta cerca de la entrada, observando cómo Nantan encendía un pequeño fuego con yesca seca, sus movimientos precisos y económicos. Llevaban semanas allí, semanas en las que el miedo agudo había dado paso a una vigilancia serena, y el dolor a una comprensión lenta y dolorosa. Su cuerpo se había fortalecido con la comida sencilla y el aire puro. Los moretones en sus brazos habían desaparecido, pero las cicatrices internas eran más profundas. «Nantan», dijo una tarde, mientras el sol se filtraba entre las enredaderas, pintando rayas doradas en el suelo de la cueva. «¿Crees que mi madre me amaba?». La pregunta, que había estado fermentando en su interior desde la revelación, cayó en la quietud de la cueva como una piedra en un estanque. Nantan dejó de afilar su cuchillo en una piedra. Se volvió hacia ella, su rostro iluminado por el fuego chisporroteante. «Esa es una pregunta con la que he luchado toda tu vida, pequeña», confesó, su voz un rumor grave. «Pero desde que te conozco, desde que veo su luz en tus ojos y su fuerza en tu espíritu, he llegado a una respuesta». Se acercó y se sentó frente a ella. «Elena era fuego y sueños, era terco y valiente, y te amaba más que a nada en este mundo. De eso estoy seguro. Pero me dejó», susurró Luz, su voz quebrada por la vieja herida. «No», negó Nantan con firmeza. «No te dejó. Te protegió. Creo que te ocultó con la única persona que sabía que te mantendría a salvo de verdad, tu abuela. Alguien a quien Humberto, por respeto o por miedo a la opinión del pueblo, no se atrevería a tocar al principio. Algo debió haber pasado. Algo que la asustó tanto que creyó que alejarte de ella era la única forma de mantenerte con vida». La teoría, que Nantan había estado madurando durante días, resonó con una verdad profunda en Luz. Recordó los susurros de su abuela, sus miradas de preocupación hacia la ventana, la manera en que guardaba la moneda como el secreto más preciado. «Humberto», dijo Luz, el nombre sabía a hiel en su boca. «Sí», asintió Nantan, sus ojos oscuros reflejando el fuego. «Su avaricia no es nueva. Creo que siempre quiso la tierra. Y tal vez, Elena se interpuso en su camino de una manera que no podemos imaginar». Esa noche, mientras Luz dormía, Nantan tomó una decisión. No podían vivir escondidos para siempre. La sombra de Humberto se cernía sobre ellos, envenenando su paz. Tenía que enfrentarlo. Tenía que saber la verdad completa, por dolorosa que fuera, por Luz, por Elena. Al amanecer se lo dijo. «Tengo que bajar al pueblo, Luz. Solo seré un día. Necesito hacer algunas preguntas». El rostro de Luz se llenó de pánico instantáneo. «No, te matará». «No», dijo Nantan, poniendo sus manos firmes sobre sus hombros. «No lo hará, no en el pueblo, a plena luz del día. Y no soy el niño que era cuando Elena desapareció. Soy Nantan. Y es hora de que Humberto recuerde lo que eso significa». Su tono no admitía discusión. Era el tono del guerrero, del protector. Luz, a regañadientes, asintió. Lo vio prepararse, no con el rifle, que dejó con ella para su protección, sino con el cuchillo largo que siempre llevaba en el cinturón, y con una determinación en los ojos que era más poderosa que cualquier arma. «Cuida de Sombra», le dijo, «y recuerda, no importa lo que descubra allí, tú eres mi sangre, eres mi familia, eso nunca cambiará». Y se fue desvaneciéndose entre los árboles con su sigilo característico, dejando a Luz con un nudo de terror y esperanza en el estómago.
El pueblo era un puñado de casas de adobe polvorientas apiñadas alrededor de una plaza seca. Nantan entró por el camino menos transitado, su presencia causando un silencio instantáneo donde quiera que pasaba. Las mujeres se apresuraban a meter a sus hijos dentro de las casas, los hombres lo miraban con una mezcla de miedo y resentimiento. Él ignoró las miradas, su destino era uno solo: la cantina. Empujó la puerta batiente. El interior era oscuro, olía a cerveza rancia y tabaco. Unos pocos parroquianos mataban el tiempo, y en una mesa del rincón, bebiendo aguardiente como si fuera agua, estaba Humberto. Parecía haber envejecido 10 años en unas semanas. Sus ojos estaban hundidos, su ropa sucia. El miedo y la culpa lo estaban consumiendo por dentro. Al ver a Nantan, se puso pálido. Derramó su vaso, la bebida transparente extendiéndose sobre la mesa de madera gastada. «Tú», tartamudeó, «¿dónde está la niña?» «A salvo», dijo Nantan, y su voz llenó la cantina, ahogando toda otra conversación. Se acercó a la mesa, moviéndose con la calma letal de un lobo. «Lejos de ti. Para siempre». «Es mía», gritó Humberto, pero su voz era quebradiza, desesperada. No. Nantan plantó sus manos en la mesa, inclinándose sobre él. Su sombra envolvió a Humberto. «Nunca lo fue. Ahora vas a decirme la verdad, Humberto. Toda la verdad. Sobre Elena». El nombre de su hermana cayó como un martillo. Humberto se estremeció violentamente. «No sé de qué hablas». «Se fue». «Mientes», susurró Nantan, su rostro a solo centímetros del de Humberto. «La asustaste. La amenazaste. ¿Por qué? ¿Era por la tierra? ¿O había algo más?» Humberto negó con la cabeza, sus ojos bailando de un lado a otro, buscando una salida que no existía. Los otros hombres en la cantina miraban fijamente sus vasos, negándose a involucrarse. «Fue un accidente», sollozó Humberto de repente, la resistencia se rompiendo bajo el peso abrumador de la culpa y la mirada implacable de Nantan. «No quería hacerlo». El aire se salió de los pulmones de Nantan. Un frío mortal se apoderó de él. «¿Qué fue un accidente, Humberto?», preguntó, cada palabra una losa de hielo. Esa noche, Humberto lloriqueó, cubriéndose la cara con las manos. «O fui a la casa de la vieja, para hablar con Elena, para que fuera razonable con la tierra. Ella se negó. Discutimos. Ella tenía la moneda. La mostró. Dijo que era de su familia apache, que era una prueba de que esa tierra era suya por herencia de su madre, no mía. Empezó a gritar que iría con las autoridades, que lo contaría todo. Yo me asusté, la empujé». Humberto sollozó, un sonido feo y desgarrador. Tropezó y golpeó la cabeza contra el borde de la mesa de la cocina. Cayó y no se movió más. El silencio en la cantina era absoluto. Nantan no respiraba. El mundo se reducía a la voz quebrada de Humberto y a la imagen horrible que pintaba en su mente. Su hermana, su Elena, no se había ido. Había sido asesinada. «La enterré en el huerto, detrás de la casa», confesó Humberto, su cuerpo sacudido por los sollozos. «Nadie lo supo nunca. La vieja, la abuela de la niña, siempre sospechó. Por eso me odiaba. Por eso escondió a la niña de mí. Pero cuando murió, supe que la tierra era mía. Y la niña era el único testigo viviente. Con sus ojos raros, siempre mirándome, como si lo supiera todo. No es ciega, ¿verdad?». La pregunta final, absurda y cínica, rompió el hechizo de horror que tenía paralizado a Nantan. Una rabia, blanca, pura y absolutamente letal, estalló en su interior. No era el calor de la ira, era el frío del hielo eterno. Era la furia de un hermano, de un guerrero, de un hombre cuya familia había sido destrozada por la cobardía y la avaricia de un gusano. Sin decir una palabra, Nantan enderezó su espalda. Su mirada, ya no dirigida solo a Humberto, sino a todos los presentes en la cantina, era un juicio. «Han oído», dijo, su voz no alzada, pero llevándose cada sonido de la habitación, «la confesión de un asesino». Nadie se movió. Nadie habló. Nantan miró a Humberto, que se había derrumbado sobre la mesa, un montón de miseria y miedo. «Matar a un hombre como tú no te traería de vuelta a Elena», murmuró Nantan para sí mismo. «Y ensuciaría mis manos con una sangre que no vale la pena». Se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. No necesitaba hacer más. La confesión pública era una sentencia de muerte social, y probablemente legal. Humberto estaba acabado. «Era una bruja como la niña», gritó Humberto histéricamente a su espalda. Tenía el demonio en los ojos. Nantan no se volvió. Salió a la luz del sol, dejando atrás la oscuridad y la podredumbre. Tenía lo que había venido a buscar. La verdad, horrible y devastadora, pero al fin, la verdad.
De regreso en la cueva, encontró a Luz sentada exactamente donde la había dejado, abrazando a Sombra. Sus ojos verdes se abrieron de par en par cuando lo vio entrar. ¿Y?, preguntó, su voz temblorosa. Nantan se arrodilló frente a ella. No había forma suave de decirle, así que se lo dijo todo. Con palabras sencillas y directas, le contó la confesión de Humberto, la discusión, el empujón, la caída, la verdad sobre la muerte de su madre. Luz lo escuchó, inmóvil. No lloró, no gritó. Una quietud profunda se apoderó de ella. Cuando Nantan terminó, ella asintió lentamente, como si una pieza final y terrible de su propio rompecabezas hubiera encajado. Siempre lo supe, susurró. No con mi cabeza, pero... Aquí, puso una mano sobre su pequeño pecho. Sabía que no se había ido porque no me quisiera. Nunca fue eso, Luz, dijo Nantan, su voz cargada de una emoción intensa. Te amaba tanto que se enfrentó a un monstruo por ti, por el futuro que deberías haber tenido. Ella lo miró y en sus ojos, Nantan no vio el vacío de la pérdida, sino la plenitud de la comprensión, la liberación de una mentira que había vivido toda su vida. Ahora está en paz, dijo Luz, con una serenidad que era mucho más allá de sus años. Y yo estoy contigo. Nantan la abrazó entonces, un abrazo fuerte y silencioso que selló su vínculo no solo en la sangre, sino en la verdad compartida y en el dolor superado juntos. El epílogo llegó con la primavera. Humberto fue arrestado. Su confesión pública, corroborada por la exhumación del cuerpo de Elena en el viejo huerto, lo llevó a la cárcel. La tierra, por derecho, pasó a ser de Luz, con Nantan como su tutor. Pero ellos no volvieron a la casa del pueblo. Era un lugar manchado de dolor. En cambio Nantan, con la ayuda de unos pocos hombres del pueblo que, avergonzados por su pasividad, buscaban redimirse, construyó una nueva cabaña. No en el claro viejo, sino más arriba, cerca de la cueva, con vista a la unión de los ríos. Una casa de piedra y troncos, más grande, con una ventana que miraba hacia el este, por donde salía el sol. Una tarde, mientras limpiaba las pertenencias de la vieja cabaña antes de derribarla, Nantan encontró, escondido bajo una tabla suelta del suelo, un diario. Era de Elena. Sus páginas, amarillentas y frágiles, contenían sus sueños, sus miedos y su amor absoluto por la pequeña Luz. Y en la última entrada, fechada el día de su muerte, había una línea que le rompió el corazón y se lo sanó al mismo tiempo. Hoy le he contado a Humberto sobre la herencia de la tierra. Sé que se enfadará. Tengo miedo, pero debo hacerlo por Luz. Le he cosido el tagua a su vestido. Donde quiera que vaya, que sepa que es amada, que es parte de algo más grande. Que su tío, el guerrero de corazón silencioso, la encontraría si alguna vez me pasara algo. Lo siento en el alma, la sangre siempre llama a la sangre. Nantan llevó el diario a Luz. Ella lo leyó, tocando la escritura de su madre, con la punta de los dedos. Y por primera vez desde que supo la verdad, lloró. No lloró de tristeza, sino de amor, de conexión. La vida en la nueva cabaña se estableció en un ritmo pacífico. Luz aprendió los secretos del bosque, los nombres de las plantas, el lenguaje de los animales. Su ceguera, que los doctores del pueblo diagnosticaron, finalmente como un raro problema de enfoque y sensibilidad a la luz, se manejaba con la paciencia de Nantan y la sombra protectora del bosque. Ya no era un defecto, era solo una parte de quién era. Años después, una joven Luz, fuerte y serena, se sentaba en el porche de la cabaña, tallando una pequeña figura de madera. Nantan, con el cabello ahora completamente blanco, pero aún erguido y firme, se sentaba a su lado, afilando sus herramientas. Nantan, dijo ella, sin levantar la vista de su trabajo. ¿Crees que el río me trajo hasta ti? Él dejó de afilar y miró el río Gualcarque, que fluía poderoso y eterno más abajo. No, dijo con suavidad. No fue el río, Luz. Fue el amor de tu madre. Fue su valor. Ella te lanzó a la corriente, no para ahogarte, sino para que la corriente te llevara a mí. Y fue mi amor por ella, y el lazo de nuestra sangre, el que me hizo escuchar tu llamado en la noche. Ella sonrió, una sonrisa tranquila y segura. Entonces, lo imposible sí ocurrió, dijo. El amor venció al miedo. La familia venció a la soledad. Sí, pequeña, asintió Nantan, poniendo una mano sobre la suya. Ocurrió lo imposible. Y así, en la casa de piedra sobre el río, la niña que habían arrojado a las aguas frías, porque pensaron que no valía nada, encontró no solo la vida, sino un hogar, un legado, y una verdad que era más fuerte que cualquier corriente, que a veces, las cosas más rotas pueden ser recombinadas por el amor, formando algo más fuerte y más bello,
de lo que nunca fueron antes. El círculo estaba cerrado. El río de su vida, que había comenzado en la tragedia, ahora fluía, sereno y poderoso, hacia un mar de paz.